Bien, estamos entonces aquí de regreso, estimados amigos, analizando ahora el tema de la manipulación. Cuando efectivamente se rompe una comunicación y se rompe una relación, resulta que somos de alguna u otra manera vulnerables y no tenemos esa capacidad de toma de decisión en ese mismo momento. Por lo tanto, debemos tener mucho cuidado con aquellas personas que están en nuestro contexto inmediato, que por bien hacer, evidentemente, tergiversan un poco la verdad o la ponen en función de uno o en beneficio de uno para lograr que la persona mejore su autoestima o se sienta mejor o no tan sufrido. O tal vez incluso para meterte en el mismo saco. Si es que estamos hablando de una persona que, por ejemplo, se divorció porque el marido le traicionaba, apenas tu marido se va de la casa y dice, seguro que tiene otra, pero es que todos tienen otra, para sentir que no es ella la única mujer que fue traicionada. Por lo tanto, nosotros extrapolamos mi experiencia a lo que te está pasando en este momento y forzamos las cosas para que mi experiencia, mi certeza se convierta en verdad universal. Para que parezca que es verdad. Manipulo esa realidad externa o tercera, la hago mía, le doy vuelta, la acomodo a mi necesidad y la hago como que fuera verdadera. Y además así yo me siento mejor porque no me traicionaron a mí, nos traicionan a todas. Y claro, desde esta perspectiva, comedidamente, yo le digo a ella todo lo que tiene que hacer para no caer en los errores en los que yo caí. Con lo cual, la experiencia de mi hermana, de mi amiga, de mi prima, de mi hija, se convierte en un simple escenario en el cual yo vengo mis temores, yo curo mis heridas y yo cobro mis deudas con una persona que no tiene nada que ver, que es el marido de mi amiga, de mi prima, de mi hermana, de mi hija, que aquí de pronto es absolutamente inocente. Por supuesto. Tal vez el muchacho se fue o le dejó, o tal vez ni siquiera él se fue, sino que ella le abandonó, y yo estoy agarrando mi historia y poniéndole encima para satisfacción propia mía, para yo resolver algo que no pude resolver sola y que tengo que resolverlo a través de otra persona. Por lo tanto, los comedidos, como decíamos del programa anterior, nunca salen con la bendición de Dios. En este momento en el que las cosas se están resquebrajando, es momento de escucharse solo a uno mismo. Si nosotros escuchamos de pronto la versión de un tercero, sea por bien hacer, como tú dices, por darnos la razón, ayudarnos, alegrarnos, subirnos del ego, o sea, para cobrarse algo que les pasó a ellos mismos, puede ser que nos den consejos pésimos e incluso nos enseñen modos de manipulación que nosotros jamás en la vida hubiéramos considerado. Se nos había ocurrido, por supuesto. Y es que, una vez más, y regresando al tema puntual de los hijos, en el momento en que empezamos y tomamos un hijo y lo ponemos en la mitad, ese es un signo malísimo de que definitivamente empezamos a entrar en un campo de manipulación desleal, injusta, sobre todo injusta en función de ellos, porque los hijos no vinieron, no pidieron venir al mundo. Nuestra obligación es velar por ellos, por su integridad y por su salud mental y física. Además, los hijos son personas, son seres humanos que tienen sus propios sentimientos, sus propias ideas y sus propias emociones. No son objetos que yo pueda usar para picarle, para punzarle, para obligarle al otro. Porque yo no puedo usar un hijo como ficha, como nos decía uno de los televidentes que nos llamó en el primer corte, agradecer que hayamos tomado la sugerencia, nos decía, vean, a mí yo siento que me venden el tiempo de mis hijos. La próxima ya no le voy a decir cuánto necesitas, sino a cuánto está el minuto. Como que mis hijos fueran una atracción a la que yo pago por entrar, la que yo pago por ver. Mis hijos no son una atracción, no son un objeto y no son bajo ningún punto fichas de intercambio. Por supuesto, y que resulta que en el momento en que el padre va a retirar a los hijos el fin de semana, los hijos salen debidamente instruidos en el tema de no te olvides de decirle a tu papá que hay esta cuota extraordinaria de tal cosa. Le manda no necesariamente con la mejor ropita, sino le manda con la más deteriorada que tenga. Sin cortar el pelo, con los dientes hecho pedazos, para que tu papá se dé cuenta de que no me alcanza, y por lo tanto te mando en harapos para que él se avergüence y haga algo. Y es que en este caso no solamente se está manipulando a través de los hijos, sino que a los hijos también se les está inculcando, ¿no es cierto?, un sentimiento de culpa
de que eventualmente ellos son los que están generando este distanciamiento, o ellos generaron la separación o el divorcio. Y no solo eso, sino les estamos dando ejemplo de manipulación. ¿Recuerdas que habíamos abierto el segmento diciendo que la manipulación no se da por generación espontánea? Tú manipulas cuando aprendiste a manipular de tu familia de origen. Por lo tanto, esta mamá que está usando a este niño para manipular, lo que está creando es a futuro un manipulador más, que va a pensar que esta es una forma válida, correcto, lícita, y como es un tú círculo decías, vicioso. es un círculo vicioso, y después de él también va a usar la manipulación con sus hijos, y así per secula seculorum hasta el fin de los tiempos. De manera que la manipulación se corta ya. De origen, ahorita, en el momento en el que yo me doy cuenta de que estoy usando a mis hijos para transmitir mis frustraciones, mis temores, mis deudas, mis heridas con su papá, tengo que dar 2 pasos hacia atrás y pensar bien que mis hijos son personas, no son objetos, que les estoy lastimando, que les estoy enseñando a mal, y que por último, en esta loca guerra de manipulación, porque hay de lado y lado, tampoco es que solo las mamás manipulen, efectivamente, los que más lastimados salen son los hijos, que además son las personitas que nosotros deberíamos proteger. Y como justamente decía, en el fondo yo creo que siempre sabemos de eso, pero resulta que lo más a la mano está el hijo, y yo sé que le va a doler, y yo sé que él va a reaccionar en función de lo que yo quiero si le pongo al hijo de por medio. Justamente por lo efectivos que son, es que los hijos son los más usados en la manipulación entre los padres. Es como tú dices, que en el momento de la ruptura no tuviéramos nada más a la mano. Se me acabaron los argumentos, se te acabaron las razones, y agarras y piedrazo con el hijo. O sea, es textualmente como coger a tu hijo y pegarle con él a la otra persona, pero no te das cuenta de que estás lastimando a ese hijo. Yo prefiero pensar que no se dan cuenta, porque yo creo que cualquier padre que tuviera sangre en las venas, el rato que se da cuenta de que su hijo está sufriendo por una venganza personal mía, en ese momento yo voy a detenerme, porque mi hijo no puede y no tiene por qué pagar por cosas que solo a mí me compete enfrentar, y enfrentarme de frente, no con manipulaciones, ni trucos, ni artimañas. Es que sino de frente. La verdad tiene que prevalecer siempre, y hay una verdad absoluta que es la que los dos miembros de la pareja saben, y esa verdad tiene que salir a flote y barajarse y dirimir en función de esa verdad. No es necesario ni terceras personas, y peor, manipular a través de los hijos. Hay que tener muchísimo cuidado, estimados amigos televidentes, cuando nosotros empezamos a utilizar a los hijos, porque no solamente el daño es en ese momento, ese es un daño que va a quedar permanentemente grabado en nuestros hijos, y esas manifestaciones se verán posteriormente cuando ellos tengan su futura relación. Debemos ir a un pequeño corte y regresamos inmediatamente.